Seguimos en el segundo evangelio, por lo menos en orden canónico, el evangelio según Marcos. Aquí menciono algunos recursos principales, además del texto que ustedes están leyendo. Otros dos me ayudaron bastante en el estudio sobre Marcos. Y vamos a hablar de estos asuntos, más o menos lo mismo que cubrimos con Mateo en estas 2 horas que tenemos juntos: autor, origen, fecha, propósito, estructura, características especiales y algunos asuntos hermenéuticos. Bien. El autor. Y ustedes ya cubrieron algo de esto en Harrison, pero quiero recalcar algunas cosas y luego agregar algunas otras. Otra vez, como todos los evangelios, es anónimo. Entonces no debemos quemar a nadie en vivo por no decir que cierta persona es autor de algún evangelio, porque son anónimos. Sin embargo, en el caso de Marcos es aún más fácil que en el caso de Mateo, porque hay una tradición unánime acerca del autor, y la tradición unánime es identificar a Marcos. Ahora, aquí entra un problema. Parece que se suponía que el Marcos identificado es el Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Entonces, si es el mismo, ha sido compañero de Pablo y, como vamos a ver, también con Pedro. Papias, citado otra vez por Eusebio, porque los escritos de Papias se perdieron. Papias, el prólogo anti-marcionita, Ireneo y Clemente de Alejandría, todos identifican a Marcos, probablemente Juan Marcos, como el autor. Primero de Pedro, él menciona, 5:13, menciona la presencia de Marcos con Pedro. Y dice, les saludan la que está en Babilonia, la electa, la electa con ustedes, y Marcos, mi hijo. Entonces aquí vamos a referirnos a este versículo después, pero ahí Marcos está con Pedro en algún lugar llamado Babilonia. Hay referencias también en Marcos muy vívidas, muy vivas acerca de Pedro en el Evangelio, las cuales apoyan la aseveración de Papias y otros que Marcos reportó el testimonio de Pedro. Entonces aquí tenemos algo bíblico, algo muy sólido de que Marcos estuvo con Pedro. Y leyendo Marcos encontramos que algunos detalles acerca de Pedro son muy específicos y muy vivos. Entonces esto está como ayudando a apoyar la idea de que Marcos reportó lo que Pedro le contó. Entonces, el origen. Papias, Ireneo y Clemente ubicaron a Marcos con Pedro en Roma. El prólogo anti-marcionita lo ubicó en Italia, en general, pues mismo lugar. El único testimonio diferente es Juan Crisóstomo, que no tengo mencionado aquí, que él mencionó que el origen fue en Egipto. Entonces, como es algo completamente fuera de serie, probablemente no es de tanta confianza. Y muchos intérpretes consideran la mención de Babilonia como una referencia a Roma. Pues es casi la interpretación mayoritaria cuando Pedro menciona Babilonia, está refiriéndose como en código a Roma, por ser una ciudad pagana, quizás una ciudad de exilio, a donde fueron llevados los creyentes. Primera de Clemente y el pastor de Hermas. Estos escritos, primero de Clemente, era como por el año los 90, entonces muy temprano, y el pastor de Hermes también más o menos por esta época. Ambos de Roma. Entonces estos 2 escritos de Roma, y estos 2 escritos conocieron, o sea, citaron, se refirieron a Marcos. Entonces algo también que apoya la idea de Roma. Y también las referencias al sufrimiento y a la persecución en Marcos
pueden ser alusiones a las persecuciones del emperador Nerón, que empezó, o básicamente estuvieron en Roma. Entonces, todas estas evidencias están apuntando hacia Roma. También Marcos usó latinismos que tenían que ver con el ejército, aunque esto no es en sí tan importante, porque eran palabras que se utilizaban en todo el Imperio Romano. Como hay palabras anglicismos que usamos, hablamos de software o hablamos de, ¿qué más? O sea, muchas cosas que tomamos prestado de inglés. Igual de acá para allá, pues hay cosas que solamente se dicen en un idioma y otro idioma, básicamente en todo el mundo, ¿no? El internet, por ejemplo, pues en todos lados se llama el internet. Sin embargo, hay algunos casos muy interesantes. Dos explicaciones de vocablos griegos, o sea, menciona el vocablo griego y luego explica el vocablo griego con una palabra en latín. Entonces esto es algo más fuerte, más interesante. En el 1242 explicó una unidad de moneda. Explicó que 2 lepta son iguales a un cuadrante. Y cuadrante es latín. Y el cuadrante no circulaba en el oriente del imperio. Entonces esto es muy interesante. Circulaba en el occidente del imperio, o sea, del lado de Roma. Entonces él utilizó una palabra que realmente tendría sentido en el occidente, no en el oriente. Y también Marcos dividió la noche en 4 vigilias. Él habla de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vigilia, aunque no menciona todas, pero en estos 2 versículos menciona la cuarta vigilia de la noche, que era un estilo romano de dividir la noche, mientras que los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Entonces, otra evidencia que apunta hacia Roma. Entonces, mucha evidencia tanto externa como interna, apuntando hacia Roma. También, Marcos explicó algunas costumbres de Judea. Tiene a veces como comentarios parentéticos, como explicando costumbres que un judío viviendo en Judea no habría necesitado explicación, pero aquí él como parentéticamente, él explica ciertas costumbres. Pues podemos ver pues un ejemplo, Marcos 7:3. Aquí dice: los fariseos y todos los judíos, si no primero se lavan las manos antes de comer, o no comen, siguiendo la tradición de los ancianos. Pues esto no se necesita explicar en Judea, todo el mundo sabía, pero quizás en Roma tendría que explicar esa costumbre. También tradujo algunas palabras arameas. Aquí hay una lista de palabras que tradujo. Vamos a ver un ejemplo, Marcos 3:17. Dice que fueron llamados los hijos de Zebedeo, Boángeres, lo que es traducido hijos de trueno. Así es. Entonces, aquí pues a veces hay traducciones de palabras en arameo. El clímax del Evangelio es la confesión del centurión romano. Este es el clímax del Evangelio. O sea, hablando como literatura, cómo llega a su clímax es en esa declaración por el centurión, que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, en labios de ¿quién? Un romano. Entonces, todos, no solo un gentil, o sea, un gentil sí, pero un romano, o sea, un centurión del ejército romano. Todos estos factores apoyan, yo considero bastante fuertemente la identificación de Roma como la ciudad de su composición. Fecha. Casi todos fijan la fecha de Marcos en las décadas 60 a 70.
pero por diferentes razones. Y aquí vemos algunas presuposiciones de los mismos investigadores. Los que niegan la posibilidad de profecía de predicción, ellos argumentan que las predicciones vagas en Marcos 13 acerca de la caída de Jerusalén tenían que haberse hechos justo antes de la caída en el año 70. ¿Por qué? Porque ellos argumentan así, dicen que si hubiera sido escrito después, los detalles habrían sido mucho más abundantes, no serían predicciones vagas. Y ellos dicen que las predicciones básicamente eran ver algo que era inminente y segurísimo. Pues la situación política apuntaba hacia la caída de Jerusalén. Entonces, así argumentan ellos, pero hemos criticado esto como una presuposición, no como una investigación. Eso es una convicción de los mismos investigadores, diciendo que Cristo no podría haber predicho nada. Ahora, los que afirman que la persecución de Nerón fue el contexto histórico del Evangelio, también lo fechan más o menos en los mismos años, pero por razones muy diferentes. Él empezó, el incendio de Roma aconteció en 64 y Nerón necesitaba un chivo expiatorio y él agarró a un grupo pues no muy bien visto, no muy aceptado y no muy poderoso en ese entonces, los cristianos. Sirvió su propósito. Y esto empezó en 64. Entonces, los que argumentan diciendo que las imágenes en Marcos que mencionan la persecución tenían que haber sido alusiones a esa persecución. Es un argumento no necesario porque había otras persecuciones, entonces no necesariamente fue esta. Sin embargo, compagina con la idea de que estaba en Roma, con el ministerio de Pedro, con el testimonio de Pedro, o sea, probablemente, o sea, concuerda bastante bien esta postura. Y si es correcta, entonces tenemos que fecharla como 64 o 5, por ahí. Clemente de Alejandría escribió que Marcos compuso su evangelio mientras Pedro estaba todavía vivo. Ireneo dijo que lo escribió después de la muerte de Pablo y Pedro, los cuales murieron, por lo menos tradicionalmente, según la tradición, en la persecución de Nerón. Entonces esto también nos daría una fecha de como 65, 66 por ahí. Sin embargo, no hay nada, o sea, esta es evidencia, entonces, pues, y no, o sea, es buena la evidencia, es fuerte la evidencia, pero no hay nada, no hay ninguna evidencia interna. Si descartamos la presuposición de los modernistas que niegan la profecía, no hay nada, ninguna evidencia interna que prevendría que haya sido escrito antes. Entonces, esta es la opinión de muchos, 65 hasta 69, y puede ser, y es la mejor evidencia externa que tenemos. Bien, vamos a hablar de sus propósitos. La primera frase de Marcos no tiene verbo, más bien como se lee como título, el inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí, diferente a Juan, no dice, mi propósito al escribir es. O sea, Juan declara. No declara, pero en otras palabras sí declara. Aquí pone un título, el inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que Marcos anunció su propósito de escribir un evangelio, no una biografía, no una historia, sino un evangelio. ¿Qué es? Una historia evangelística, una proclamación de buenas noticias. Es lo que es el género evangelio. Y si la teoría acerca de la prioridad histórica de Marcos es correcta, Marcos inventó un género nuevo, una historia evangelística, una proclamación de buenas noticias. Y aun si no haya sido escrito en Roma, todavía por evidencia interna,
que ya mencionamos, podemos decir que fue escrito para explicar, o a lo mejor no explicar, proclamar el Evangelio a una audiencia romana. Esto podemos decir aún si haya originado en otro lado. Sin embargo, es obvio leyendo Marcos que tiene una audiencia romana en mente. Entonces es Evangelio para los romanos. Otra cosa, otra vez, si la identificación de la persecución de Nerón es correcta como contexto, otro propósito fue animar a los cristianos perseguidos. En Marcos 10:30, aquí dice que si dejas padre, madre, hijos, o sea, casas, campos, en la regeneración van a recibir 100 veces más, hermanos, hermanas, padres, madres, campos, casas, con persecuciones. Y Marcos agrega esto, y otros evangelios no incluyen ese detalle. Marcos sí, con persecuciones. Entonces es una pista de que está escribiendo a una audiencia perseguida. ¿Bajo cuál persecución? Pues mejor candidato es bajo Nerón, bajo esa persecución. Y aquí, similar a los cristianos en Roma, sufriendo persecución, el retrato de Jesús es de una persona que ya ha sido calumniado y también condenado injustamente por las autoridades, tanto judías como romanas. Entonces puede ser otro propósito. Yo digo que es otro propósito, aun si la identificación de esa persecución no sea la correcta, aunque haya sido otra persecución. De todos modos es parte del propósito. Consolar, animar a los cristianos perseguidos. Estructura. Eusebio citó a Papias, quien citó al presbítero, y el presbítero era el presbítero Juan. No sabemos si haya sido Juan el apóstol, pero él citó a un presbítero Juan. Y él citó, entonces aquí tenemos una cita de una cita de una cita, ¿no? El presbítero decía, o por lo menos cita de cita. A ver, es Eusebio, cita a Papias que está citando al presbítero. El presbítero decía esto: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor. Pues aquí tenemos el primer testimonio acerca del orden de Marcos, es que no tenía orden, probablemente no tenía orden ¿qué? Cronológico, exacto. Entonces él reportó todo, pero no necesariamente en orden cronológico. Y otra vez, ¿qué es Marcos como género? Es evangelio. O sea, no es historia, no es historia neutral, digamos, si existiera, no es biografía, y hay ciertas normas de cómo escribes una biografía, o sea, empiezas con prehistoria y nacimiento y luego sigues en orden. Y aquí no tiene esa misma necesidad, porque ¿qué es? Es una proclamación, es una declaración de hechos históricos, pero con un propósito de evangelizar. Podemos ver su estructura en general, es muy sencilla. Tiene una introducción, habla de su ministerio en Galilea, habla de su ministerio más allá de Galilea, y luego lo que pasaba rumbo a Jerusalén, y luego en Jerusalén, y luego la pasión y la resurrección. Bastante sencilla su estructura, y esta estructura ha sido llamada la estructura sinóptica. ¿Por qué? Porque básicamente es la estructura de Mateo, Marcos y Lucas, en general. Aunque detectamos, hablamos de en Mateo, hay algo ingenioso,
la alternación de cinco grupos de enseñanza y 5 grupos de narración. No encontramos una estructura tan fina en Marcos. Y quiero mencionar algo. En sus tareas, a lo mejor yo no les di, les solté para que escribieran sus bosquejos sin darles ningún parámetro, y está bien, no hay ningún problema con eso. Pero más que una lista de lo que pasó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estoy buscando que ustedes analicen los movimientos, las secciones grandes. Algunos me dieron listas del contenido, y esto está bien, como con un índice de libro. Pero más de un índice, estoy buscando que analicen las secciones grandes y luego colocar bajo estas secciones grandes, a lo mejor, pues aquí a lo mejor tendrían 6. Esto no es canónico, esta división aquí, o sea, podría haber, y les voy a presentar una posible estructura de 2 puntos. Entonces hay que ver cuál es el plan arquitectónico que detectan en Marcos o en Mateo o en Lucas o en Juan. Pero aquí podemos ver esta estructura sinóptica. Y también podemos ver que hay principio y fin, es la misma expresión. En medio, pues en el primer versículo, el inicio del Evangelio acerca de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego el centurión declara al final, por supuesto, este es Hijo de Dios. Pues aquí tenemos como, y esto es fino, ¿no? O sea, esto es una, anunciar al principio y concluir con la misma idea. Y en medio de estas declaraciones, y podemos ver una estructura retórica aquí, porque a veces en un discurso es muy bueno introducir un concepto y luego cerrar con el mismo concepto y desarrollar el concepto en medio de. Y es lo que Marcos hace. En medio de estas 2 declaraciones, Marcos presentó a Jesús como Hijo de Dios. Es declarado Hijo de Dios varias veces en Marcos, pero principalmente por los demonios. Entonces no son muy confiables y él no acepta su testimonio. Más bien, él se presenta como Hijo de Dios. ¿Cómo? Con acciones de poder, porque aquí en este Evangelio Cristo es Hijo de Dios con poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre el pecado, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza. Y pregunto, ¿quién tiene soberanía sobre todo esto? Dios, solo Dios. Entonces aquí es fuerte, aunque Cristo nunca dice, yo soy Hijo de Dios. No tiene que. O sea, Marcos lo anuncia, el centurión lo presenta, y él se presenta en sus acciones más que en su enseñanza o sus referencias a sí mismo. Otra forma de estructurar o detectar estructura aquí es fijarnos en las 2 declaraciones. Y hay una declaración a la mitad en el capítulo 8 y hay otra declaración en el final, en el capítulo 15. Pedro confiesa a Jesús el Cristo. ¿Qué dice la gente acerca de quién soy yo? Diferentes ideas. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Entonces aquí es una confesión de Pedro el judío. Podríamos decir, para el mundo judío, en representación del mundo judío, reconociendo que Jesús es su Cristo, es su Mesías. Y luego en la conclusión, el centurión gentil romano confiesa que Jesús es, no dice Cristo, porque este es un concepto judío, dice que es Hijo de Dios, y él está confesando en representación del mundo gentil. Pues aquí podemos ver que, aunque la audiencia es romana, aquí hay una pista de que el Evangelio es para ¿quiénes? Para todos. Es para los judíos que lo reconozcan como el Mesías. Es para los gentiles que lo reconozcan
como el Hijo de Dios. Hay otra estructura, otros han propuesto otra estructura ingeniosa y quizás demasiado ingeniosa, pero es bastante interesante. Algunos han encontrado una similitud en estructura entre todo el Evangelio de Marcos y la predicación de Pedro en Hechos. Y no puse el capítulo de Hechos, donde tenemos es el 3. Bien, fue ese sermón, sí, el sermón, ok. Es el versículo 36. Déjame ver. 36 a 41. ¿Es el capítulo 2? ¿Dos? Ah, sí. 2 del 36 al 41. No es, perdón, voy a buscar cuál capítulo es de ese sermón. De Pentecostés, ¿no? No es. No, es el capítulo 10, perdón. Sí, o sea, predicó en los capítulos anteriores, pero la similitud es entre un sermón que predicó en el capítulo 10 y todo el Evangelio de Marcos. Entonces, esto es algo muy interesante. Es posible, o sea, porque si la tradición es correcta, de que Marcos siguió la predicación, o sea, el testimonio de Pedro, y si Pedro, como muchos predicadores, hubiera desarrollado un estilo de predicar, o sea, siempre cubriendo estos puntos, entonces Marcos, escuchando varios sermones de Pedro, a lo mejor podría haber tomado el bosquejo de un sermón y para expandir esa estructura en todo un libro. Puede ser. Entonces ustedes pueden buscar. Entonces 1.1, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y luego Pedro empezó su sermón hablando de la palabra que evangeliza paz, predica la buena noticia de paz por medio de Jesucristo, Señor de todo. Y luego diciendo en 37 que 10:37 Pedro siguió en toda Judea, empezando en Galilea. Y luego pues así empieza Marcos, que él predicó en Galilea. Y aquí luego dice Pedro, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y menciona Marcos que el Espíritu Santo descendió sobre él. Sigue Pedro, sanó a los oprimidos por el diablo, y aquí tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 narrativas de sanidades y exorcismos. Y luego Pedro dice, somos testigos de lo que hizo en Judea y Jerusalén. Y luego capítulos 11 a 14 de Marcos es en Jerusalén. Y luego Pedro sigue predicando, lo mataron colgándolo en un madero. Y luego tenemos en Marcos la crucifixión. Y la conclusión, Dios lo levantó al tercer día. Y en el capítulo 6 tenemos la resurrección. Entonces, pues, interesante. Posible. No sé si sea cierta o no. Y no tiene que ser... no tiene que ser exactamente el método que yo describí, pues consciente de que Marcos, escuchando un sermón, dijo, yo detecté estos puntos y voy a expandir. Pues puede representar una manera de predicar el Evangelio que era corriente en el mundo. O sea, a lo mejor era algo común, porque ¿qué es? O sea, es un mensaje y a lo mejor tomó un estilo que luego Marcos desarrolló en todo su evangelio. Pero Hechos no es después de Marcos. Sí, pero la idea, buen punto, Hechos es después de Marcos. No es tanto que Marcos haya leído Hechos y dicho, aquí encuentro un bosquejo, más bien que él haya escuchado predicar a Pedro muchas veces.
Y a lo mejor lo que estoy diciendo es que a lo mejor Pedro desarrolló un estilo de predicar que él repetía a dónde iba. Por ejemplo, o sea, hasta la fecha, si de repente tengo una oportunidad de predicar, y esto suele pasar cuando alguien fallece, de repente estoy ahí y dicen, pastor, ¿puedes decir algo? O sea, lo que voy a decir probablemente es muy similar a lo que dije la última vez que me preguntaron, o sea, me pidieron hacerlo, ¿no? O sea, tengo algunos textos como de cajón que saco en una ocasión como predicar el Evangelio, así lo hago, ¿no? O sea, en una situación. Entonces, pues no sería sorprendente si los apóstoles tuvieran algo también. O sea, es muy algo de esperar que el Evangelio, pues tiene, cada vez que un predicador lo predica, pues tiene ciertas cosas que él quiere cubrir, es la idea. Y también, si Pedro le da sus recuerdos, sus vivencias y sus predicaciones, eso yo, pues también le dice, pues así lo hice, hazlo, puede ser. Exacto, es la idea, que Marcos, escuchando a Pedro, sus enseñanzas, sus predicaciones, presenciando sus predicaciones, pues ya tenía su bosquejo, posiblemente. Entonces aquí es algo bastante interesante que posible. Bien, algunas características especiales. Sí, adelante. Pero podemos decir que Marcos no conoció a Jesús. ¿Por qué lo identificamos en viajes con Pablo? Fue el que incluso Pablo y Bernabé lo regresaron en un viaje y luego lo restauran más adelante. Era judío Marcos. Sí, judío Marcos. Pero entonces suponemos que él no conoció a Jesús, quizá por Pedro, de escucharlo. No hay un antecedente que diga que estuvo con él, ¿no? Testigo ocular. Sí, o sea, exacto. O sea, la pregunta es si Marcos habrá visto a Jesús, y probablemente no. Y por eso Marcos tenía menos peso al principio en la iglesia, porque no era pues un apóstol que lo escribió, pero o sea, cómo entró en el canon, en parte por su asociación con Pedro. Como Pablo y Teófilo. Exacto, sí, puede ser. Pero no indiquen que al final de Marcos, cuando habla del chavo o el joven que está viendo y le quiten la ropa, que es probablemente Juan Marcos, que... Puede ser, o sea, es una teoría, y es el mejor candidato, ¿no? O sea, es un detalle ahí vergonzoso y muy personal del joven que lo agarraron y él dejó su ropa y salió desnudo, corriendo. Pero ahí también podría ser Juan, el apóstol amado, el más joven de todos los apóstoles. Podría haber sido, pero en Marcos, cuando es Juan, se llama Juan, o sea, le da su nombre, le identifica quién es. Aunque, pues, un detalle vergonzoso a lo mejor no habría mencionado. Sin embargo, una característica que vamos a ver de Marcos es que él menciona los defectos de los apóstoles. O sea, él no es tan discreto hablando de la lentitud y los defectos de los apóstoles. Entonces, probablemente, con ese estilo, si hubiera sido Juan, probablemente habría dicho Juan. El más chavito, ¿no? Sí, salió corriendo desnudo. Sí, entonces Marcos en sí es un personaje interesante. O sea, su madre hospedaba la iglesia, o sea, se reunía la iglesia en su casa en Jerusalén, pues era de Jerusalén. Probablemente podemos detectar, probablemente tenía algo de bienes materiales, porque tenía casa suficiente para que la iglesia se reuniera ahí. Fue como misionero, pero luego se rajó, regresó, no sabemos por qué. Porque era muy joven, puede ser. A lo mejor muy joven, y quizás, o sea, no queremos inventar muchas cosas, pero un joven quizás acomodado, o sea, y los rigores de la vida misionera, y con Pablo sobre todo, o sea, difícil, nos regresó, y luego Pablo la próxima vez dijo, no, pues no va con nosotros. Bernabé quiso llevarlo, y todavía no sabemos, no dice que eran primos, eso aprendemos después, que eran primos, pero Bernabé muy insistente, y pues el dúo dinámico, pues
Se separó, o sea, triste, es un capítulo triste, una sección triste de Hechos que, pues, Bernabé por su lado y Pablo por su lado, ¿no? Pero luego, ahí en Filemón y en Colosenses, Pablo hablando de Marcos con aprecio. Y lo pide que regrese. Sí, exacto, que Marcos venga conmigo. ¿Por qué? Porque es muy útil para el servicio, ¿no? Entonces, hay restauración ahí, o sea, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, Marco, un joven privilegiado, ¿no? O sea, imagínense, con los titanes, o sea, pasar tiempo con Pablo, con Bernabé, con Pedro, y luego con la iglesia en Jerusalén, en su casa, pues con todos los apóstoles. Entonces, aunque no era testigo ocular, probablemente, a lo mejor en su juventud haya visto a Jesús, no sabemos, pero privilegiado, la verdad. Muy bien. Bien, algunas características especiales. Énfasis en la pasión, más de la tercera parte del libro. Y algunos suponen que escribió su evangelio en reversa. Y pues puede ser. Y en un sentido todos hacen eso. O sea, todos tienen una idea hacia dónde van con su libro y luego pues llegan hasta al destino con todo lo anterior. Y aquí es aún más obvio. La conclusión es lo pesado. Y luego todo lo que agregó antes es preparación para la conclusión. Se puede decir que es una narrativa de la pasión con una larga introducción. O sea, se puede llamar así porque es un énfasis, no quiero decir desmedido, pero, o sea, exagerado, no en mal sentido, pero hablando de literatura, o sea, la conclusión es muy, muy larga. Entonces, es mucho énfasis en la pasión. Acción y prisa. Mucho menos enseñanza que Mateo, que Lucas. ¿Qué agregan Mateo y Lucas? Si es cierto que utilizaron a Juan como base, enseñanza, mucha enseñanza. Y profecía también. Sí, profecía, sí, exacto. Extienden la profecía, la parte profética. Ajá. Entonces, acción y prisa, una de sus palabras favoritas, inmediatamente, como 40 y tantas veces, ¿no? Parataxis. Parataxis es unir enunciados con Y. Es tomar un enunciado y sin ninguna conexión elegante, es decir, y luego seguir. Es algo que cuando ustedes me entregan ensayos, es algo que... Yo tengo que borrar. Sí, yo corrijo porque es como muy simple. O sea, y algunos lo han criticado como pues muy elemental, o sea, muy básico, es su estilo. O sea, Jesús, ¿no? Sí, Jesús fue a Jerusalén y Jesús entró en el templo y Jesús limpió el templo, algo así, o sea, como muy básico. Sin embargo, y como digo, cuando alguien me entrega un ensayo así, yo corrijo, o sea, sin embargo, he leído recientemente algo de Ernest Hemingway y así escribió. Y, o sea, lo más sencillo uniendo pues, enunciados con y entró en el bar y se rieron de él y no se enojó. O sea, y digo, pues leyéndolo a Hemingway dije, pues esto es lo que critico en otros y él es Hemingway y no lo soy, ¿no? Entonces es un estilo muy reconocido ahora, hoy en día, por Ernest Hemingway de cómo escribir en una forma muy viva. Entonces esa es una característica. Detalles en las narrativas. Él incluye muchos detalles que otros no incluyen. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llamaba el ciego que recobró su vista cerca de Jericó? Bartimeo. ¿Y qué quiere decir Bartimeo? Hijo de Timeo, hijo de Timeo, exacto. ¿Cómo saben eso? Por Marcos. Ese es un ejemplo de un tipo de detalle que incluye Marcos. Cuando estaban en la barca y la tempestad en el mar, y Jesús estaba acostado, ¿sobre qué? Sobre las redes, creo, adelante, sobre algo. Ajá.
sobre el cabezal, algo así. Sí, y encima de había un cojín. ¿Cómo sabemos? Marcos incluyó, o sea, un detalle que había un cojín ahí sobre la parte plana, no sé cómo se llama la parte de la barca. Entonces, detalles así, que no se incluyen en otros evangelios. Registro de las emociones de la gente. La gente se asombró de los discípulos o de Jesús mismo. Entonces es un evangelio de acción y también de emoción, reportando cómo se sintió la gente. Y también, como ya mencioné, franqueza sobre la lentitud de los discípulos. Los discípulos no salen aquí como superhéroes. Y también los familiares de Jesús tampoco, o sea, ellos tampoco entendieron y querían llevarlo porque estaban diciendo que estaba fuera de sí. Pues estos no son detalles muy positivos. Sin embargo, son detalles muy importantes. ¿Por qué? Porque hace de los discípulos y de los familiares de Jesús, los retratan, los presentan como ¿qué? Seres humanos como nosotros. Entonces esto es muy importante porque esto es antes de la época de hagiografías. Hagiografía es la biografía de un santo. Entonces estos son seres humanos con fe y con defectos. Y esto es de mucha más ayuda para nosotros que una hagiografía que blanquea por completo a un ser humano y lo pone en otra categoría aparte. Bien, vamos a descansar ahora y luego regresar con algunos asuntos hermenéuticos, pero en reacción a lo que hemos presentado hasta ahora, otro comentario, sí, adelante. Que continuamente vi yo que, pues, él no quería que se divulgara mucho de lo que estaba haciendo. O sea, es un detalle, el secreto mesiánico, vamos a ver en la segunda hora. Okay. Muy bien. ¿Algo más? Que no lo presenta como el Mesías esperado por los judíos, ¿no? Sino más bien independiente de él. Exacto, sí. Entonces Mateo, si queremos saber de la persona esperada por los judíos, Mateo, pues cada rato diciendo que esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por... Sí, claro. Entonces es muy judío Mateo, y esto es más gentil y más hasta romano, más específico aún. Como un manual, yo lo veo así como un manual. Si yo quiero hacer una iglesia, como manual, ¿no? Sí, o sea, ese es manual en sentido de cómo evangelizar a los cómo hacerle, los gentiles. También me gustan los títulos, o sea, hijo de David en Mateo, hijo de Dios en Marcos, bueno, vamos a llegar al hijo del hombre, etcétera, ¿no? O sea, como tienen sus enfoques también en presentar a Jesús. Exacto. Hijo de David, así empieza Mateo. Hijo de Dios, así empieza Marcos. Entonces, exacto. O sea, no queremos reducirlo solamente a eso, pero tiene su tendencia muy marcada y es de ayuda. Más bien quise hacer la comparación de Pedro con Marcos que Pablo con Timoteo, no con Teófilo. Lucas es el que escribe a Teófilo, también Hechos empieza con... Pero más bien era la relación de Pablo, quizá con Timoteo y Pedro, refiriéndose a Marcos como mi hijo, ¿no? O sea, como su discípulo, no sé. Exacto, muy bien, exacto, no sí. Era Teófilo. Sí, claro, gracias por la aclaración. Sí, la relación entre Pedro y Marcos, más o menos como la relación entre Pablo y Timoteo. Ajá, muy bien. Aclaración, perdón, nada más aclaración. Dijiste que si era cierto que se habían pasado Mateo y Lucas en Juan, pero es Mateo y Lucas en Marcos. Ok, hablé mal, entonces, sí, perdón. Juan no entra aquí en los sinópticos todavía, hablé mal. Sí, Mateo y Lucas se basaron en Marcos. Gracias por la aclaración. Muy bien. Marca tanto lo que es el bautismo y la tentación de Jesús en un mismo párrafo. O sea, no separa
Sí. Y muy breve, o sea, Muy breve, o sea, Marcos como empieza en cuarta velocidad, sí. ¿no? No habla Se de cae. nacimiento. Sin nada de nacimiento, o sea, Hijo de Dios. Ya da por asentado todo eso, ya sabemos eso, ¿no? Sí. Ya eso ya no. Veía algunos de los milagros cortos pero concisos. O sea, muestra lo que es, o sea, sin mucho detalle, ¿no? Sí. O sea, muestra el milagro corto y muy conciso, ¿no? Así como que... A veces sí, él reporta corto y conciso y a veces él abunda en detalles, entonces él tiene de los dos. Sí. ¿Sí? Yo tenía más que nada una duda, pues que no, en lo de la pregunta sobre el ayuno, Jesús hace una distinción sobre lo que es pues sus enseñanzas y las de Juan, o sea, pero se me hace, bueno, yo así lo interpreto, pero lo siento un poco como fuerte, pues, ¿no? Siento que desde el inicio pues de este evangelio está ligado Juan Bautista pues a Jesús, pues, y yo entiendo en lo de la pregunta sobre el ayuno que él hace una distinción o marca una línea sobre lo que es Juan el Bautista y lo que es él. Sí, y aquí Juan el Bautista es el último y el mayor de los profetas del estilo del Antiguo Testamento, pero con Jesús tenemos ya una nueva era, una nueva época. Y además aquí la cuestión del ayuno está diciendo que el novio está presente. Los amigos del novio no ayunan cuando él está presente, es tiempo para festejar. Pero después, ya que se quite el novio, luego ayunarán. Entonces no es tanto diciendo que Juan el Bautista esté mal o sus discípulos estén mal por ayunar, no. Él está diciendo, no es momento, estoy aquí, después ayunarán, pero estoy aquí, ahora es tiempo de festejar, de disfrutar. Y luego voy a ser quitado, y es una referencia pues vaga a su crucifixión, y luego habrá tiempo para llorar y para ayunar. Entonces yo creo que el contraste no es tan fuerte, es una cuestión temporal. Pues Juan, el último de los estilos del antiguo, preparativos, y ya es nuevo. Estudié Marcos hace algunos años y noté algo del distinto del desierto, y no me fijé tanto en esta lectura, pero no sé si viste algo como Marcos usa el desierto en su estructura o quizás característica especial, y es muy fuerte en el primer capítulo. Juan el Bautista sale del desierto, luego Cristo tentado en el desierto, y como sale vencedor en el desierto, pero también hace referencias de vez en cuando al desierto. Una teoría acerca del desierto, la pregunta es sobre las muchas referencias al desierto. Una idea es de los que dicen que es para animar a los perseguidos, porque los cristianos perseguidos tenían que reunirse en las catacumbas, se dice, y pues en lugares desérticos, ¿no? Entonces es una posibilidad. No lo mencioné porque no estoy muy seguro, pero es una idea y concuerda con la idea de animar a los perseguidos. ¿Dónde estás? O sea, ¿dónde están como iglesia, como cristianos? Pues exiliados, corridos, en lugares apartados. Y así estaba Cristo también. Así él ya anticipó, él ya ha estado en esos lugares. Es una tipología fuerte, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, que habla de la iglesia como, en un sentido, estamos en el desierto. Así es. Y no sé cuántas ligas, cuántas conexiones hacer con el Antiguo Testamento. Marcos judío, pero no es como Mateo. Esto aconteció para que se cumpliera, o sea, no dice eso mucho. Sin embargo, como judío, él tenía ese trasfondo del Antiguo Testamento. Y el desierto es muy importante en el Antiguo Testamento. Pues, como dices, o sea, el desierto entre Egipto e Israel, 40 años peregrinando en el desierto, cosa que vimos muy fuertemente en Mateo, la comparación con
la carrera de Israel y la carrera de Jesús. Yo no veo este paralelo tanto, pero la imagen puede seguir ahí importante. También fueron exiliados a Babilonia, el otro lado del desierto. Entonces el desierto, pues también, como mencionas en Apocalipsis también, que la iglesia fue protegida por Dios en el desierto. Entonces yo creo que sí, me gusta la idea de que es para animar a los cristianos que estaban siendo expulsados de la metrópolis para vivir o físicamente o por lo menos socialmente en lugares aislados, apartados, despreciados, austeros. ¿Qué tan importantes son las emociones humanas de Jesús que comenta? Sí, aquí tenemos, es bastante importante, mencionamos que menciona las emociones de la gente, de los discípulos y de Jesús mismo. Pues aquí, aunque lo retrata como hijo de Dios, no es hijo de Dios que no pise la tierra, al contrario, es un hombre entre hombres. Y aunque no habla de su genealogía, o sea, no lo conecta así con la humanidad, hablando de su nacimiento, su genealogía, lo conecta con nosotros porque simpatiza, tiene las mismas pasiones, aunque no pecaminosas como las nuestras, pero comparte de la misma experiencia que nosotros. Entonces es muy importante porque es hijo de Dios, pero vive entre nosotros, aunque no usa el título Emmanuel, Dios con nosotros, pero así lo retrata, así lo presenta. Y muy siervo, ¿no? O sea, mucho más como siervo que ningún otro evangelio. Exacto, es siervo. Y anunció ahí que es su propósito, ¿no? Vino para servir, no para ser servido. Entonces esto es no contraste, pero o sea, hijo de Dios podría llegar para establecer su trono y se acaba, ¿no? Pero este hijo de Dios llegó para servir, para llorar, para convivir, para pues vivir nuestra experiencia humana. Sí, como que lo hace muy humano, ¿no? Destaca mucho la humanidad de Jesús. Exacto. Sí, y además pone también un contraste fuerte, dice, o con o sin Jesús, no hay otro. Sí. Y haciendo énfasis en su deidad también, o sea, que es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Es hijo de Dios y además es humano. Emocional. Y te vas con Jesús o no te vas con Jesús y estás. Sí, y ahí vemos lo evangelístico. Y Marcos te lo pone, o sea, varias veces, él como pone, ¿cuál es? O sea, estoy proclamándote que es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿y qué? ¿Y tú? O sea, es evangelístico este libro, es un evangelio. Descansemos y regresemos a hablar.